Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir este tiempo con ustedes y visitar este país, que es uno de los pocos países de América que no conozco. Y la verdad, me ha parecido encantador. Hoy a la mañana pude tener un minutito de tiempo y poder visitar el centro de vuestra ciudad, aprender un poquito de la historia de ustedes y la verdad me fue extremadamente interesante. Tengo dos temas tediosos para ustedes, ¿sí? Porque la hemofilia es una enfermedad poco frecuente y quizás una enfermedad más poco frecuente, pero además es una enfermedad que tiene para su tratamiento un alto costo. Pero lo más importante, que es una de las pocas enfermedades congénitas que tienen tratamiento. La mayoría de las enfermedades congénitas que tenemos que tratar nosotros como ortopedistas no tienen tratamiento. Y esta es una de las pocas que tiene tratamiento. Es costoso, pero tiene tratamiento. Vamos a ver dos partes. La parte segunda va a ser el manejo de las hemorragias, que probablemente algunos de ustedes le toque en alguna cuadra recibir un paciente hemofílico y no van a saber qué hacer, ¿sí? Y la primera de todos es hablar de los procedimientos mini-invasivos en la hemofilia y cómo ha cambiado la dirección de las cirugías en los últimos 15 años. Lo importante es que el cirujano que debe operar pacientes con hemofilia debe estar preparado, como les decía, para resolver hemorragias. ¿Y hay diferencias entre los pacientes con hemofilia y sin hemofilia? La respuesta es sí, porque los pacientes sin hemofilia la sangre no coagula, en cambio los pacientes con hemofilia la sangre coagula. Entonces es una gran diferencia operar un paciente con hemofilia y sin hemofilia. Y la verdad, cuando un paciente con hemofilia viene a operarse por ustedes, probablemente no los vean por patología crónica, pero probablemente sí los vean por patologías traumáticas agudas. Ustedes deben saber cómo proceder con ese tipo de pacientes. Así que el cirujano que opera pacientes con hemofilia debe estar preparado y capacitado para tratar las hemorragias. Este que ustedes ven ahí es un paciente con hemofilia, se llama Mario Sosa, que trabaja en la Fundación de la Hemofilia con nosotros, nuestro dibujante, y él así nos dibuja a nosotros cómo actúan. Teóricamente el de la derecha soy yo, que ante la hemorragia estoy silbando y cantando, y a la izquierda es el ayudante, que ante la hemorragia se va a dejar atrás. Él tiene ese humor de poder captar esa realidad. Y cuando un paciente tiene indicación para la cirugía y la misma se demora, lo único que hacemos en los pacientes con hemofilia es aumentar su discapacidad. Entonces, el no atreverse a operar los pacientes con hemofilia lo que hace es generar un montón de discapacitados alrededor de todo el mundo. Por eso es importante que los profesionales que tratan a los pacientes con hemofilia le pierdan el medio de la cirugía, pero porque para evitar este tipo de pacientes que realmente se genera discapacidad. Por eso el grupo multidisciplinario es importante que todos los miembros pierdan el miedo a la cirugía. Pero los ortopedistas son los que menos tenemos miedo de hacer la cirugía. Los que más tienen miedo de hacer la cirugía son los hematólogos. Y los hematólogos son los centrales de tratamiento, son los jefes de barco de tratamiento del paciente con hemofilia. Y el hematólogo dice, no, ¿y si me sangra? ¿Y si pasa esto? ¿Y si el paciente muere? No, mejor no lo operemos. Y los pacientes se discapacitan, pasan de los 8 años a andar en muletas, a los 15 en silla de ruedas, y después de los 20 años son discapacitados para toda la vida y son una carga social para la sociedad, pero fundamentalmente para sus familias. Las madres de los discapacitados o los padres de los discapacitados tienen un solo pensamiento en su vida, ¿sí?
¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Esa es la base del problema del discapacitado. El discapacitado lucha todos los días con su discapacidad, pero los padres sufren un dolor terrorífico de no saber qué va a pasar cuando sus hijos no estén. Y eso son cosas que se pueden simplemente muchas veces resolver con un tratamiento quirúrgico. Los pacientes con inhibidor son pacientes todavía terribles, porque son los pacientes que además tienen un inhibidor para el único tratamiento que existe, que la hemofilia hay dos tipos, la A y la B. La hemofilia A es el paciente que tiene un déficit de factor 8, la hemofilia B tiene un déficit de factor 9, y los pacientes con inhibidor desarrollan un anticuerpo contra el producto que hay que tratarlo. Entonces requieren agentes bypassiantes o otras formas de tratamiento para poder operarlos. Pero entonces el deterioro de estos pacientes al tener el inhibidor es muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces la hemartrosis es la articulación produce un daño muy rápido y generalmente genera grandes problemas para este tipo de pacientes y se discapacitan en formas muy rápidas. Entonces lo que hay que hacer es tomar medidas para erradicar el inhibidor y hacer que los tratamientos sean rápidos. Por eso es importante que exista, ¿sí?, lo que es la infusión domiciliaria. Nosotros gastamos un montón de tiempo en educar a la familia a que sepa hacer la venopuntura del niño para poder recibir el tratamiento en su casa. Y eso los hace libres para poder viajar con su hijo. Porque si no saben hacer la venopunción de su hijo para pasarle el factor, son esclavos de los lugares que viven. Lo mismo los pacientes que no se saben autoinfusionar, son esclavos de donde viven, porque necesitan a alguien que le haga el tratamiento. En el momento en que ellos aprenden su autoinfusión, son libres para circular en cualquier lugar del mundo, simplemente con un programa educativo que es de autoinfusión. Por eso, yo siempre le digo a los hematólogos que para ver lo que ellos hacen con los pacientes con inhibidor es que hagan un ejercicio, que agarren la historia clínica de los pacientes con inhibidor, que vean los millones y millones de dólares, a veces son millones de dólares, pero de pesos, o miles y miles de dólares que se gastan en estos pacientes, con el único fin de crear un discapacitado. Entonces, yo le digo que todos deben perder el miedo, pero el hematólogo es el primordial que debe perder el miedo. ¿Y por qué nosotros vamos hacia el procedimiento minoinvasivo? ¿Por qué esta modalidad de tratamiento? Primero, porque ofrece al paciente múltiples beneficios. Hay menor cantidad de consumos de factores antihemofílicos, lo que hace que la cirugía sea más barata, es mucho mejor para el Estado, para quien cubra al paciente, reduce el dolor y esa reducción de costos es clave. Y también reduce el tiempo de hospitalización y de recuperación, porque muchas de las cirugías estas son ambulatorias. Todo es menor costo. Ni hablemos de la infección, porque estos pacientes son inmunodeprimidos por la enfermedad, o sea, tienen una tasa de infección muchísimo más alta que los pacientes normales, por lo cual también esto es un ahorro de costo. Entonces, la técnica de cirugía minoinvasiva debe ser hoy la técnica de tratamiento para los pacientes con hemofilia. Por eso, fíjense en ustedes, con el mismo presupuesto pueden operar más pacientes con técnica minoinvasiva. Y esto es lo que nosotros les explicamos a las aseguradoras, que con el monto que operábamos un paciente antes, ahora operamos casi seguro 3. O sea que realmente la relación costo-beneficio es excelente. Dijimos que reduce el dolor. Al reducir el dolor facilita totalmente la adherencia al paciente a un nuevo procedimiento, porque estos pacientes no tienen una articulación dañada, son múltiples articulaciones dañadas. Hay que hacerle un procedimiento hoy, y si ya no le dolió cuando le hicimos el procedimiento, va a ser mucho más factible para que se desarrolle la cirugía minoinvasiva, o sea, la próxima cirugía. Y fíjese cuál fue nuestra tendencia en los últimos 40 años. Hace 40 años que yo estoy dedicado
a la hemofilia trabajando en el centro. Y fíjense en que en 1990 el 100% de los pacientes eran totalmente de técnica de cirugía abierta. En el 2000 ya bajamos al 78%, en el 2010 ya el 42% de los pacientes eran mini-invasivos y en esta década del 2020 el 89% de los pacientes es cirugía mini-invasiva. Los costos se han reducido y los resultados han sido mejores. El procedimiento mini-invasivo es esencialmente percutáneo o de incisiones pequeñas. Estos son los procedimientos que hacemos. Por ejemplo, ahí tienen la aspiración de un quiste pseudohemofílico y luego y aquí a la derecha ustedes tienen, por ejemplo, la resección de un osteofito marginal de la hemofilia. Y esto es lo que yo le decía hoy, como hablaba Mosco recién sobre la experiencia. Fíjense en los años que tenemos los cirujanos que trabajamos y la instrumentadora que trabajamos haciendo este procedimiento. El más joven tiene 17 años haciendo lo mismo. Lo mismo ocurre con los kinesiólogos. Los kinesiólogos, la mayor tiene 31 años haciendo lo mismo. O sea que realmente uno puede lograr con la experiencia mejorar los resultados finales. Pero hay procedimientos que no se pueden hacer como mini-invasivo. Un reemplazo total de rodilla no puede ser mini-invasivo. Un alargamiento de un tendón de Aquiles por una lesión isquémica no puede ser mini-invasivo. Pero la mayoría de los procedimientos sí pueden serlo. Una de las complicaciones más importantes que suelen tener los pacientes con hemofilia es la sinovitis. La sinovitis es por la progresión de los sangrados, hay una respuesta inflamatoria sinovial y desarrolla la sinovitis. Al principio, esperen un poquito. Al principio, Storti describió la sinovectomía abierta. El resultado fue desastroso, porque los pacientes hacían rigideces articulares y fíjense en que este paciente que tenía una rigidez articular, como ven en la primera radiografía de la derecha de su incisión, tenía la rodilla cero de movimiento, tuvimos que ponerle primero un expansor a la piel para poder despegar la articulación, para despegar la piel y así tener la posibilidad de poder hacer la incisión. Ahí viene la cirugía cuando abrimos para hacer el reemplazo, hacemos la extracción del expansor y cómo nos queda la piel distendida para poder hacer el reemplazo total de rodilla. Nosotros hoy la sinectomía quirúrgica también puede ser artroscópica, pero la sinectomía quirúrgica artroscópica es fundamentalmente una cirugía mayor, o sea, el paciente hay que cubrirlo con una cantidad de factores igual que una cirugía mayor, o sea que si bien el resultado es bueno, la cirugía es costosa. Por eso en 1989-90 empezamos con la sinoviortesis química con rifampicina, que empezaron dos médicos latinoamericanos, uno en Venezuela que era Fernández Palazzi y una fisioterapéutica de San Paulo que era la doctora Batistela, y con esos teníamos buenos resultados. Lo que pasa es que los pacientes que le hacíamos rifampicina intraarticular, 16% tenían dolor en el momento de la rifampicina. Después eso, diluyéndola con silocaína, mejoró un poco, pero lo que nos encontramos que la rifampicina, porque es una cuestión de volumen, hoy no lo vamos a discutir acá, pero la rifampicina no funcionaba para las articulaciones grandes como era la rodilla, así que la dejamos de hacer. La sinoviortesis radioactiva, nosotros empezamos con la primera experiencia en 1974, pero el problema que tiene la sinoviortesis radioactiva es que ustedes le tiran la bomba atómica a la rodilla adentro, o sea, la sustancia radioactiva no distingue entre cartílago enfermo y cartílago sano. O sea que ustedes generan una destrucción de las pocas células cartilaginosas que los pacientes tienen para hacerlo. Nosotros desarrollamos una técnica que es la sinovioangiolisis, que es por una vía de punción en la vena femoral. Llegábamos específicamente a la rodilla, buscábamos cuál era el vaso que estaba dando la hiperplasia vascular y hacíamos una embolización selectiva. El problema es que esto resultó excelente,
El problema era que para el tobillo, que es la articulación más afectada de sinovitis, no la podíamos usar porque teníamos el peligro de que los cirujanos vasculares nos decían, que los radiólogos, que al tratar de ir a localizar podríamos hacer émbolos, que significaría una necrosis isquémica aguda de difícil resolución, y además requiere de un técnico específico y de una tecnología, y los costos eran carísimos. Si bien era muy efectiva, los costos eran carísimos y requería del personal técnico para hacerlo, o sea que no era aplicable en cualquier lugar del mundo. Entonces empezamos con nuestra terapia de hacer plasma rico en plaquetas. La patofisiología del plasma rico en plaquetas es complicada. Estas son todas las actividades que se produce con la lesión y cómo se va la hemosiderina, este esquema, y la hemosiderina produce el daño y toda la cadena de citoquinas dentro de la articulación. Y la verdad, nosotros sabíamos que el PRP bloqueaba todas las cadenas de citoquinas, pero no bloqueaba la reacción de Fenton. No había ninguna prueba de que actuara sobre la reacción de Fenton. Hicimos un trabajo de investigación que está aquí y se demostró que el PRP bloqueaba por la albúmina que se fijaba a la ferritina. Eso hace que bloquee la acción deletoria que hace la hemosiderina en la articulación. O sea que este trabajo demostró que también inhibe la reacción de Fenton. Así que estos son los datos del uso del PRP. Fíjense que es estadísticamente significativo para el sangrado, es estadísticamente significativo para el dolor, es estadísticamente significativo para un score que se usa de evaluación clínica en los pacientes, y estos son los datos clínicos, o sea, donde los resultados fueron totalmente satisfactorios, y este es el resultado a 6 meses de tratamiento con el uso del PRP, donde se ve la respuesta, cómo baja el sangrado articular y el dolor articular. Estas son a las 116 articulaciones a 12 meses con los mismos resultados. Y después también estudiamos nosotros los líquidos celulares, y esto es el estudio anatomopatológico. Fíjense, obsérvense en cómo están la reacción inflamatoria de la hemosiderina dentro de los plasmocitos, y fíjense después de 6 meses de tratamiento la respuesta en la anatomía patológica del PRP. Tenemos los datos del laboratorio, la patología, los datos clínicos, los datos clínicos, y todo demuestra que el PRP es extremadamente efectivo y casi similar a la sinoviongélisis, con un costo menor, que es fácil de aplicar y se puede aplicar en todos los pacientes del mundo. Ustedes recuerden que la enfermedad de la hemofilia es una enfermedad que ocurre en los países de menor desarrollo, más importante porque van discapacitados rápido, porque no tienen acceso al tratamiento. Entonces, tener un tratamiento que sea barato y aplicable en cualquier lugar del mundo facilita la evolución de todos estos pacientes alrededor del mundo. Así que el PRP también puede ser usado con ácido hialurónico, y eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Así que consideramos que el PRP es seguro, barato y efectivo. 89.6% de los pacientes no presentan sangrado a los 6 meses, por lo cual consideramos que es el tratamiento actual de la sinovitis. Los quistes hemofílicos también son importantes, porque los quistes hemofílicos, si ustedes no tratan las lesiones quísticas, después se produce el deterioro de la articulación, porque el peso de la articulación hace que colapse la articulación. Y nosotros los llenamos primero con hidroxiapatita en partículas, pero después ya los llenamos con hidroxiapatita líquida, y ustedes con eso pueden resolver perfectamente el relleno de la cavidad. Cuando tenemos rodillas flexas, nuestro centro también implementó por primera vez el uso del Botox, y ustedes ven los resultados del Botox, donde se mejora la movilidad articular en los pacientes que tienen menor de 45 grados de flexión de rodilla. Ya le expliqué lo de las angiolisis. Este fue el trabajo que está presentado con 48 pacientes, que era el trabajo original, y eso realmente fue efectivo, pero obviamente es más caro y no aplicable en todo el mundo. La cirugía artroscópica, el osteofito anterior, suele ser un elemento importante en el tobillo, porque los pacientes que tienen un impingement anterior en el tobillo, los pacientes no pueden deambular, y simplemente con una artroscopía simple, con resección del osteofito,
mini-invasivo, usted puede de esa forma resolver el problema. Y también hay muchas veces osteofitos en lugares que se hacen totalmente sintomáticos, y esos osteofitos que son sintomáticos, usted con un BUR pueden simplemente resecar el osteofito y con un costo mínimo de tratamiento. También aquí es una técnica que desarrollamos nosotros por primera vez en el mundo, que de los pseudotumores. Los pseudotumores son hematomas que crecen descontroladamente, y al crecer descontroladamente llevan por delante todos los tejidos. Esto es una historia, me voy a perder un minutito, es una historia social. Un paciente, yo fui a hacer hemofilia a la fundación porque estaban los pacientes con HIV y nadie quería ir a tratar a los pacientes con HIV en la pandemia. Me hice cargo yo de la jefatura, antes era médico, me había ido a trabajar de vuelta al hospital y tuve que volver porque nadie quería hacer cargo durante la pandemia de los pacientes HIV. Lo mismo que el COVID, no sabíamos de qué estábamos hablando al principio del COVID. La pandemia para nosotros fue una epidemia terrible para los pacientes con hemofilia. Y la verdad, un día tenía un paciente con un pseudotumor inmenso y lo tenía que amputar. El chico tenía 21 años. Me dijo, mire doctor, me dice, yo me voy a morir dentro de poco por mi enfermedad, por el HIV. Digo, sí, yo no quiero no tener mi pierna. Me dice, haga lo que se le ocurra, haga algo nuevo. Yo no tengo ningún problema, no voy a hacer ninguna demanda, ¿no? Usted haga algo nuevo, y si usted hace algo nuevo y me va bien, yo estoy feliz. Y si no me va bien, volveremos a sentarnos a ver qué hacemos. Y bueno, perfecto. Así que como es un pseudotumor, o sea, es un hematoma, yo lo único que hice, hice una incisión pequeña. Esa fue la primera cirugía mini-invasiva que hicimos. Le puse una cánula introductora del laparoscopio. En ese momento lo aspiramos todo el pseudotumor, vimos con el laparoscopio lo que quedaba en el interior, resecamos los restos de fragmentos y lo rellenamos todo en ese momento con injerto de banco de hueso que teníamos en el hospital. Y maravillosamente el paciente se curó de su pseudotumor. Así que con esa experiencia empezamos a usar los pseudotumores, este tipo de tratamiento. Y fíjense, este era un chico de 6 años que tenía esa lesión en su falange, que tenía ese pseudotumor, que la falange está totalmente casi destruida. Le rellenamos en este caso con hidroxiapatita coralina y fíjense el resultado, el postoperatorio inmediato a los 2 años, ¿sí? Y a los 6 años, donde el paciente ha reconstruido casi totalmente su falange. Por eso, mi consejo es que sí o sí usen el tratamiento mini-invasivo en pacientes con hemofilia. Bueno, muchísimas gracias.